pasajeros, en pocos minutos realizaremos el llamado de abordaje para iniciar nuestro vuelo. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores, gracias por volar con Conesim y consultores experienciales. Nuestros comandantes César Riaño, Zulma Jiménez y toda la tripulación les damos la más calurosa bienvenida a bordo de este vuelo con destino a la implementación exitosa de los protocolos y cambios en su organización. El tiempo estimado de vuelo es de 60 minutos. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con el sistema del avión, los dispositivos eléctricos portátiles podrán utilizarse en todo momento. Los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados de otras actividades de inicio a fin. Por favor, permanezca con su cinturón abrochado durante todo el vuelo. Antes de aterrizar, recuerde diligenciar el registro de asistencia a través del enlace que aparece en la descripción. El uso de los baños no será permitido. Gracias por su atención y esperamos que disfruten su vuelo. Señores pasajeros, muy buenas noches. Bienvenidos a este viaje de aprendizaje y conocimiento por todos los cambios que estamos viviendo en este momento. Les habla Zulma Jiménez, ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo, directora de proyectos y consultora en diseño e implementación de sistemas integrados de gestión. A continuación, le damos la bienvenida a nuestro capitán César Rial. Buenas noches a todos, estoy encantado hoy de acompañarlos en este vuelo. Efectivamente, mi nombre es César Riaño, yo soy consultor en gestión del cambio, coach ejecutivo y soy facilitador de procesos de formación en técnicas de aprendizaje experiencial. Hoy nos convoca efectivamente algo muy bonito y es el ánimo de juntar fuerzas para poder sumar a las necesidades que se están presentando no solo en Colombia, sino en el mundo. Estamos enfrentándonos a un reto, asumiendo un reto, estamos asumiendo un desafío y es necesario juntarnos, es necesario unir esas fuerzas para que sea mucho más amigable este proceso de cambio y transformación. Bueno, gracias César. Es por eso que nuestras empresas, consultores experienciales y consultores especializados en sistemas integrados de gestión CONECYT, hemos decidido aliarnos para transformarnos. Somos especialistas y tenemos unas fortalezas en cada una de nuestras compañías que decidimos unir para brindarles a ustedes un mejor servicio. Desde consultoría especializada CONECYT, trabajamos en el diseño e implementación de sistemas integrados de gestión, auditorías internas, diseño de procedimientos, diseño de procesos de gestión de talento humano, procesos de infraestructura de la información y queremos fortalecernos a través de los servicios que nos presta consultores experienciales, como es la especialidad en consultoría en gestión del cambio, gestión del conocimiento, fortalecimiento de competencias, coaching ejecutivo y alineación de equipos de alto desempeño. Por lo tanto, decidimos unir nuestras fortalezas para transformarnos y poder ofrecer a las empresas un servicio integral. A continuación, entonces, vamos a ver cómo nos han impactado todos los cambios que hemos venido viviendo a través de esta emergencia sanitaria que no solamente vivimos a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hemos tenido cambios muy bruscos
empezamos con un ejercicio de simulación en algunos municipios y en algunas ciudades de una cuarentena que de inmediato se nos volvió de carácter obligatorio con el fin de minimizar el riesgo de contagio. Y esto ha traído algunos traumatismos tanto a nuestras empresas como a nuestros colaboradores y sus familias. Tuvimos muchos que reinventar de una manera brusca nuestros procesos, reorganizarnos, ¿cierto? Enviar a nuestros trabajadores a las casas para que desde allí empezaran a realizar sus actividades y cumplir con sus funciones. Y ellos a su vez tuvieron que generar una serie de cambios porque empezaron a mezclar su vida laboral con su vida familiar, con la vida académica de muchos de sus hijos y al mismo tiempo ejecutar diferentes roles que los obligó a cambiar sus rutinas diarias. Esto generó confusión o está generando confusión. Tenemos angustia porque no sabemos qué va a pasar, qué más cambios vamos a tener que asumir, cómo se va a seguir comportando esta pandemia. Cambios en el tema, en nuestras rutinas y en nuestra forma hasta de vestir, porque ahora pues ya el tapabocas es parte de nuestro atuendo diario, ¿cierto? Y adicional a eso tuvimos que adquirir una serie de rutinas de limpieza y desinfección en nuestras casas. Ya no puede faltar el alcohol, ya no puede faltar el jabón, el gel antibacterial, ¿cierto? Y constantemente tenemos que generar una serie de rutinas. Entonces, todos estos cambios nos han generado muchos impactos que nosotros a través de esta charla queremos contarles por nuestra experiencia que nuestro objetivo principal es darles a ustedes esas estrategias que les pueden ayudar a facilitar los procesos, ¿cierto? Para seguir en este vuelo hacia los cambios y lograr nuestro objetivo principal. De esas fortalezas o de cómo implementemos esas metodologías va a depender que nuestro vuelo llegue a su destino final en buenas condiciones o por el contrario, este vuelo se pueda caer a la mitad del camino. Pero para eso es necesario unir tanto la parte técnica de nuestros procesos, procedimientos, de nuestro tema organizacional con el lado humano, consolidando a nuestros trabajadores para que ellos tengan conciencia de cómo deben desarrollar estas actividades y la importancia de asumir de manera correcta estos cambios. En este momento ya tenemos funcionando varias empresas del sector manufactura, construcción. Ya esta semana iniciaron a tramitar y algunos ya obtuvieron los permisos del comercio al por mayor, del comercio al por menor, suministros y reparación, mantenimiento, lavanderías, y todos ellos se han visto obligados a realizar una serie de protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Y han tenido que, de acuerdo al municipio o a la ciudad donde se encuentren, hacer un proceso para la aprobación de esos procedimientos y a su vez para poder funcionar e iniciar su reactivación económica. Pero hemos visto también en nuestra experiencia que muchos de ellos se han estrellado, por así decirlo, porque se están dando cuenta que no solamente se trata de establecer un procedimiento. Debemos tener claros que los protocolos ya están, los protocolos nos los dio el Ministerio de Salud y lo que yo tengo es que coger ese documento, resolución 666, e empezar a adaptarla a las necesidades de mi empresa. Nos hemos encontrado con que muchas empresas cogen y copian y pegan la resolución, pero no la adaptan a las necesidades y a los requisitos de su empresa. Y por esta razón se encuentran con que les devuelven los protocolos desde la entidad que les tenga que autorizar, o en el momento de implementarlos se dan cuenta que o no son necesarios muchos de los pasos que colocaron ahí, o al contrario se quedaron cortos. El presupuesto no alcanza, ¿sí? Los dimensionamos más allá de las necesidades de nuestra compañía. Y lo más importante, no es tan fácil adaptarlos, ¿cierto? Y hacer que nuestros colaboradores sean conscientes de que tienen que aplicarlos.
He escuchado frases de trabajadores de que esto de la pandemia no es cierto, que eso es una estrategia del gobierno para no sé qué cosas, que eso a mí nunca me va a pasar, porque no lo están viviendo seguramente. Como hay trabajadores que tienen mucho miedo a salir a esa vida laboral porque no saben con quién se van a encontrar y sobre todo el temor de poder contagiar a sus familias. Tenemos también dificultades en el tema de movilidad. Eh, digamos que lo que menos tenemos que enfrentar ahora son las aglomeraciones y pues uno de los puntos de aglomeración es el transporte público. Entonces estamos enfrentándonos a cómo establecemos ese plan de movilidad para que nuestros trabajadores puedan salir y volver a sus casas de manera segura. Demoras en los ingresos y salidas de las empresas. Hay protocolos de limpieza y desinfección que tardan mucho tiempo, ya sea porque estamos hasta ahora empezando o porque definitivamente la rutina de limpieza y desinfección debe ser de manera cuidadosa. Entonces, pues ya tenemos demoras en el inicio de las actividades en las empresas. El cambio de los turnos de trabajo. Hay empresas que están ingresando a las 5 de la mañana, ¿cierto? Hay empresas que están empezando a trabajar turnos en la noche con el fin precisamente de evitar esas aglomeraciones. Y todo esto genera una serie de nuevos cambios. O sea, hemos tenido un montón y ahorita con ya la reactivación y todos estos protocolos nos vamos a enfrentar a muchos más. Pero se viene un sector más delicado de los que faltan, que es el tema del sector educación, que en este momento está manejándolo de manera virtual, pero en algún momento va a tener que regresar a nuestras instalaciones, ¿cierto? Van a tener que volver los niños del jardín, del colegio, los jóvenes de los colegios, de las universidades, y lo mismo tenemos que reactivar el sector hotelero, todo el tema de alojamientos, servicios de comida, cómo van a manejar en las propiedades horizontales estos protocolos, las actividades artísticas de entretenimiento y recreación, cómo no van a volver a ser las mismas por mucho tiempo, pero paso a paso tendrán que ir implementando estos protocolos y el sector del informal. Si es difícil en este momento controlar a mis colaboradores, a mi cliente interno, todos estos nuevos sectores implican no solamente controlar mi cliente interno, sino mi cliente externo. Y aquí es donde tenemos que hacer una labor de cultura organizacional para todos, donde todos seamos conscientes que mi salud también depende de los demás y así poder blindarnos ante esta pandemia. Y no se nos puede olvidar las personas que se nos quedan en el teletrabajo, ¿cierto? Si bien es cierto, muchos vamos a volver a las oficinas, a las plantas de producción, a las empresas, a las calles, la medida ahora es que los que más podamos hacer teletrabajo nos quedemos haciendo teletrabajo. Y muchos tenemos olvidado a nuestros colaboradores que están en casa. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes esta semana se han contactado con sus compañeros de trabajo o con el personal a su cargo no para preguntarle por el trabajo, sino para preguntarle cómo se siente, cómo está su familia? ¿Qué ha sucedido de nuevo? Tomarse un café para hablar de otros temas diferentes al trabajo. Eso es importante. No nos podemos olvidar del trabajador que está en casa, porque él se está cuidando de esta pandemia, pero se le pueden generar otra serie de lesiones, tanto físicas como mentales, por esa carga que está asumiendo en su casa. Largas jornadas de trabajo, ¿cierto? Lo que les hablaba anteriormente de combinar el trabajo con las labores del hogar, con las tareas de nuestros hijos. Entonces es importante que cuando empecemos a establecer todos esos protocolos, también establezcamos campañas y socializaciones a nuestros trabajadores de cómo cuidarnos, no solo del virus, sino de todo lo que conllevan todos los cambios que estamos generando. Adicional a eso, pues ya César nos cuenta cómo es también ese proceso de ese viaje que estamos realizando sobre estos cambios en nuestra cultura organizacional. Gracias, Zulma. Efectivamente, esto hoy nos ubica pues, en una situación, en un punto de partida, una situación actual. Esta situación actual
es un llamado que están haciendo de la reactivación a la economía en el país. Y para esto, pues efectivamente es importante blindar a través de estas regulaciones y de estos protocolos el cuidado y el bienestar de todas las personas. En esa situación actual, nosotros lo que proponemos en un análisis y en un estudio que hemos realizado es que efectivamente este proceso se puede hacer y se puede hacer a través de 3 etapas, ¿sí? Hoy hay una etapa que se llama explorar, que es la situación actual. Pero para que ese proyecto o este proceso o este cambio de transformación que estamos viviendo sea exitoso, es importante tener en cuenta que no solo lo podemos hacer desde el lado técnico. ¿A qué nos referimos con el lado técnico? A cumplir con los protocolos desde el papel o cumplir con que me autoricen el permiso para poder ejercer los trabajos que se requieran en las organizaciones o en las empresas. Por un lado, como ustedes observan en la parte de encima, vamos a trabajar la parte técnica, que habla sobre el diseño, el desarrollo y la evaluación del proceso. Pero articulado a eso, ¿sí? De manera simultánea, es importante prestar la atención al lado humano. No solo enfocarnos en la parte técnica, sino también mirar cómo vamos a hacer ese acompañamiento al humano, que es cuando las personas empezamos a hacer ese proceso de aceptación, de adoptar y de empezar a implementar y utilizar realmente estos protocolos. Si eso se maneja en esas 2 líneas, partimos de un momento de explorar para ir a una etapa o a una etapa de transición llamada desaprender. Y en ese proceso de desaprender, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que las personas van a recibir un conocimiento y van a aprender qué es lo nuevo que hay que hacer. ¿Qué es eso nuevo que hoy debo de hacer? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo son las reglas del juego? ¿Por qué? ¿Para qué es importante empezar a implementar estas medidas? ¿Cuál es la naturaleza de que esto se presente? Y pues efectivamente en ese orden de ideas podemos avanzar a la etapa del futuro, que es ya el final del viaje, a donde vamos todos a llegar, que es la etapa de trascender. Y trascender efectivamente tiene que ver con implementar ese aprendizaje que yo he tenido para poder mostrar el resultado. ¿Sí? Es importante tener clara cuál es esa naturaleza del cambio, qué pasa si no cambiamos para poder ir a esa etapa de transición. Para profundizar un poco más con relación a este tema, entonces vamos a hablar de qué pasa en este acompañamiento que realizamos en la implementación de los protocolos, qué pasa en ese lado técnico y qué pasa en simultáneo en el lado humano a través de una línea de tiempo representada en 3 fases, que son explorar, desaprender y trascender. Entonces, en la parte superior del gráfico, vemos la línea desde lo técnico. Zulma nos va a compartir cómo es esa línea de implementación de los protocolos desde lo técnico. Gracias, César. Antes de iniciar con esta línea, sé que hay muchas preguntas de todas las personas que nos están acompañando. Vamos a dejarlas escritas en el chat y una vez lleguemos a nuestro destino en este viaje de aprendizaje, vamos a entrar a una sala de espera donde vamos a responder todas sus preguntas para no interrumpir la socialización. Entonces, realicen las preguntas a través de nuestro chat, nuestra máster las está recopilando y finalizando la temática, vamos a dar respuesta pues a las que alcancemos en el tiempo que tenemos. Bueno, perfecto. Entonces, hablamos de una etapa de explorar que desde nuestro punto de vista lo vemos como el diseño. Dentro del diseño está toda la fase del diagnóstico de nuestras organizaciones. Y es aquí donde empezamos a establecer cómo es mi empresa, después de todos esos cambios que han surgido, cómo quedó mi empresa. Lo primero que yo tengo que hacer, y lo regula la resolución 666, es el censo de mis trabajadores, para saber, de acuerdo a sus condiciones de salud, de edad, a las condiciones de su entorno, quiénes pueden retornar a las empresas y quiénes van a seguir en teletrabajo, ¿cierto? Una vez tengo ese censo, paralelamente,
voy haciendo la identificación de todos los cambios que me ha generado esta emergencia de salud. Entonces, empiezo a mirar, bueno, tuve que cambiar las instalaciones, tengo que cambiar los turnos, tengo que cambiar las áreas de producción, unos se quedan en teletrabajo, otros van a volver, tengo que mirar si le tengo que suministrar transporte a los colaboradores, en fin, todos los cambios que se han venido generando, porque eso impacta mis procesos y procedimientos. Debo establecer cuáles son mis procesos, mis tareas, mis actividades y mis áreas de trabajo. Ojo con esto. La experiencia nos ha mostrado que muchas empresas solo establecen un protocolo para un área, pero se nos olvida que tenemos sede. Y esto funciona igual que un plan de emergencia o una matriz de identificación de peligros. Para cada sede debo hacer su identificación porque cada sede es completamente diferente. ¿Que tengo unos lineamientos de base? Sí, pero debo tener en cuenta las condiciones puntuales de cada una de mis sedes, al igual que de cada una de mis áreas a nivel interno. Debo revisar los requisitos legales. Han salido un sinnúmero de normas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, de la Presidencia, normas tributarias. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar en cuáles de todas esas normas le aplican a mi empresa y cómo debo aplicar esos requisitos para no entrar en incumplimiento. Debo reconocer el entorno en mi área de trabajo, en el barrio donde me encuentro, en el lugar donde está mi empresa, cómo está el tema de contaminación, cómo está el tema de casos reportados y donde viven mis trabajadores, cómo está el tema de casos reportados. Tenemos el caso de Bogotá. Si ustedes vieron hoy las noticias, hoy se declararon una serie de zonas adicionales en alerta naranja. Y la directriz es que procuremos que los trabajadores que viven en esa zona no vayan a trabajar. Entonces eso vuelve y nos cambia todas las cosas que tenemos. Lo mismo pasa si mi empresa está ubicada en una zona de alto riesgo. Pues yo no puedo exponer o tengo que mirar qué medidas debo establecer para no exponer a mis colaboradores a que se contagien. Reportes de casos sospechosos o casos confirmados para mis colaboradores y sus familiares. Reporte de incidentes y accidentes que se han presentado en esta época de la cuarentena. ¿Cuántos incidentes, cuántos accidentes de trabajo me han reportado por teletrabajo? Y con base en toda esa información, yo ya defino un plan de trabajo y un presupuesto. Ojo con este tema del presupuesto, porque ya no nos sirve el presupuesto que teníamos anteriormente porque van a haber muchos cambios, ¿cierto? Voy a tener que eliminar muchas cosas que yo tenía planificadas, pero también voy a tener que implementar otras tantas. Entonces, definir este plan de trabajo y ese presupuesto es la línea que me va a mostrar el camino para yo tener un buen desempeño en mi implementación. Luego viene la fase del desaprender, que nosotros lo llamamos implementación. Y aquí ya viene, como su nombre lo indica, ya planifiqué, ahora voy a ejecutar todos esos cambios que me ha traído ese diagnóstico que yo realicé. Y empiezo a diseñar y a implementar paralelamente mis protocolos, ¿cierto? Todo el tema de limpieza y desinfección de instalaciones, los turnos de trabajo, la reubicación de los puestos de trabajo, los elementos de protección personal que tengo que implementar, mi plan de movilidad, la desinfección al ingreso y a la salida y durante la jornada laboral, el uso de zonas comunes, cómo recibo y despacho mercancía y documentos, un plan de manejo de residuos sólidos, un plan de emergencia, cómo voy a hacer el reporte de casos sospechosos o confirmados de COVID, un plan de capacitación, porque todo esto tengo que socializarlo y tengo que comunicar. Una cosa es que yo les socializo, hago capacito a mis trabajadores para que lo hagan, y otra cosa es cómo lo comunico y cómo me hago cargo de que ese aprendizaje sea perdurable en el tiempo.
Pero también tengo que tener en cuenta los protocolos para los que se quedan en teletrabajo. Recuerde que no me puedo olvidar de ellos. Y entonces ahí empiezo a establecer el reconocimiento del entorno de ellos también, con quienes viven, ¿cierto? Cómo está el área de trabajo, el área contaminada o en qué criticidad está el barrio, la zona donde ellos viven. El análisis de puesto de trabajo, aunque esto ya lo debimos haber hecho, sé que muchas empresas no lo han hecho. Ustedes ya le han preguntado a su trabajador cómo está realizando las labores desde casa. Fácil, no es, en algunas empresas lo que hemos hecho es, venga, mándame una foto y empezamos a hacer recomendaciones. Claro está que yo no le voy a exigir a mi trabajador que compre la silla ergonómica y el escritorio y que la luz se adapte, pero le puedo empezar a dar recomendaciones. Yo le puedo decir, venga, cuénteme usted cómo se siente, qué falencias ha sentido, cómo cree que lo podemos mejorar, mándeme una foto donde usted está trabajando y entonces, venga, póngale un cojín o porque no lo ponga frente al sol, a la ventana porque le da el sol, sino la diera un poquito y que sea, tal sea el computador, yo le mando al portátil, le mando el soporte del portátil. Eso es importante conocerlo porque mi trabajador se va a sentir atendido. Viene el tema del Medevac, es contarle al trabajador cuáles son los centros médicos más cercanos a su casa para la atención de él, de su familia, cómo está funcionando la red de salud, qué es catalogado un accidente de trabajo y qué no es catalogado un accidente de trabajo, y todas las campañas de promoción y prevención, no solo de salud física, sino mental. Y cuando ya tengo todo esto, lo tengo que ajustar con mis sistemas de gestión. El de seguridad y salud en el trabajo, clave. Todo esto tiene que ir directamente relacionado con mi matriz de identificación de peligros, con mi plan de trabajo, con todo el requisito legal. Pero no solamente aplica a seguridad y salud en el trabajo, y lo pongo en primeras porque muchos están directamente relacionados con este y este es de carácter obligatorio, pero quien tiene calidad, quien tiene gestión ambiental, debe asociar todos estos cambios con esos sistemas integrados de gestión. Y finalmente viene el trascender, que para nosotros también se llama evaluar, que como su nombre lo indica, yo empiezo a revisar de esa planificación que hice, cómo lo implementé y qué resultados me dio. ¿Cuál es mi resultado de efectividad? ¿Cuántos casos reportados o sospechosos tengo de COVID? Primero, ¿cuántos incidentes y accidentes de trabajo se me presentaron? ¿Qué reportes de condiciones inseguras recibí por parte de mis trabajadores? ¿Cómo percibieron ellos todos estos cambios que se han venido generando? ¿Qué recomendaciones tienen ellos? Tengan en cuenta a sus colaboradores, porque es que ellos son los que están allá haciendo la labor. Para mí es muy fácil mirarlos y decirles, yo creo que se siente bien, pero ¿realmente él está bien? Eso es importante tenerlo en cuenta. La evaluación de cumplimiento de los protocolos, establezcan indicadores. Si no medimos las cosas, no sabemos si las estamos haciendo bien o mal. Es importante establecer indicadores. Los indicadores no me los pide la norma, pero es importante para yo poder determinar qué hago bien y qué hago mal. Y con base en eso, entonces establezco mi plan de mejoramiento y defino cuáles son mis oportunidades de mejora. Genero nuevas campañas de promoción y prevención y empiezo también a buscar cómo interiorizo todo este conocimiento a las familias de mis colaboradores, a los clientes y a los proveedores. Y así voy haciendo crecer esta bola para que todos entremos en una misma cultura organizacional. Aquí todos tenemos que concientizarnos que el cambio no es de una persona, ni es del gobierno nacional, ni es de las empresas, es de todos. Y eso es lo que tenemos que lograr con la implementación de todos estos cambios. Pero finalmente, esta parte que es más técnica, documental, de organización como tal, tiene que definitivamente estar acompañado del lado humano. Tengo que tener a mi activo más importante en la organización de mi lado. Y eso lo logro como nos cuenta César. Efectivamente, el lado técnico, como nos lo está socializando desde su experiencia, Zulma,
debe de ir acompañado y debe de ir articulado con el lado humano del cambio, ¿sí? Con qué es lo que está sucediendo. Entonces, en esa misma línea, desde la fase de explorar, ¿qué es lo que hacemos en nuestro acompañamiento? Lo que hacemos en ese acompañamiento es entrar a mirar cómo están las personas, ¿sí? Porque este cambio y esta transformación está impactando el mundo entero, ¿sí? Porque hay muchas conversaciones que se están quedando en el ámbito de lo cerrado. Y cuando estamos hablando del ámbito de lo cerrado o de lo privado, ¿sí? No nos estamos refiriendo a que solo las conversaciones se están quedando de puertas para adentro, ¿sí? Estamos refiriéndonos a que muchas personas en estos momentos no están manifestando lo que están sintiendo. Y seguro mucho de eso se está quedando en la suposición por parte de los líderes, ¿sí? Y es, yo creo que están bien, ¿sí? Pues están en su casa, no tienen que desplazarse al trabajo, pero también hay otras cosas que sí efectivamente están impactando. Entonces, ahí es muy importante en este proceso de explorar, evaluar, ¿sí? Llegar a hacer un diagnóstico de que habla de cómo estamos, cómo están las personas, qué están manifestando frente al cambio y qué no están manifestando frente al cambio. Hay personas que en estos momentos, por el ejercicio de la activación económica y de los sectores a los que pertenecen, están asistiendo a sus lugares de trabajo, ¿sí? Pero muchas personas de esas, seguro, en su conversación privada, están manifestando quererse quedar en la casa, están sintiendo que se están exponiendo. Y hacer ese acompañamiento a esa manifestación es importante. Entonces, en todos los sectores y en todas las situaciones y en este momento actual, hay que entrar a cerrar esa brecha a través de la comunicación. Si antes de la pandemia hablábamos de la comunicación como el eje transversal y fundamental en las relaciones del ser humano, ahora más que nunca es importante llegar a evaluar qué tan amplia está la brecha o qué tan cerrada está esa brecha, qué tan pequeña está esa brecha, qué tanto te estás comunicando con las personas. Cuando logramos identificar cómo es el estado actual con relación a las emociones, al sentir de estar enfrentando este cambio, entonces generamos un plan de acción que tiene que ver con cómo vamos a gestionar ese cambio, cuáles son esos pasos para gestionar ese cambio. Cuando tenemos esos pasos, que ahora más adelante vamos a profundizar un poco más, ¿sí? Entonces empezamos a hacer esa implementación del plan, del plan de gestión del cambio. Y aquí es importante tener en cuenta que eso que es tan blando o que se conoce como blando en el ámbito relacional, también hay que medirlo. Hay que medir el avance de cómo las personas se están sintiendo frente al cambio, cómo se están sintiendo gestionando el cambio, en qué etapa del cambio se encuentran, con qué recursos cuentan. Y cuando estoy hablando de recursos, a diferencia de lo técnico, desde lo humano estamos hablando de los recursos propios, los recursos del ser, ¿sí? Para unas personas va a ser mucho más fácil, para otros seguro va a ser un poco más difícil, para otras personas va a ser extremadamente difícil, ¿sí? Lo importante aquí es que podamos hacer ese acompañamiento, identificar dónde se encuentra, con qué recursos cuenta y cómo le podemos ayudar. Para cuando empezamos a hacer esa implementación y las personas empiezan a aprender por ese conocimiento que estamos entregando a hacerlo nuevo, entonces podamos empezar a adquirir un ritmo de vida y de laboralidad distinto. En ese momento nos preparamos para ir a la tercera etapa, que es la etapa de trascender. Y en la etapa de trascender, como lo dije hace un momento, ahí básicamente lo que vamos a hacer es empezar con a medir y a darnos cuenta que eso nuevo que aprendimos a hacer en la anterior ya se ha convertido en un hábito y ya no es traumático para las personas. Para profundizar un poco más en este proceso, entonces vamos a trabajar sobre una gráfica, ¿sí? En donde vamos a contar este ciclo, cómo se trabaja. Entonces mostramos la curva del cambio y lo asociamos, ¿sí? A ustedes hoy en estos momentos se encuentran en un vuelo con nosotros. Nosotros los estamos llevando a ustedes, ¿sí? En este camino, pero lo que ustedes están haciendo con sus equipos en las organizaciones también es un vuelo en donde están empezando en ese viaje a hacer esa implementación de los protocolos algunos, otros todavía no han iniciado ese viaje de cómo se hace la implementación, ¿sí?
para poder salir avantes a través de un proceso de cambio. Entonces, esto se maneja en dos ejes. Un primer eje, que es un eje horizontal, representado en esta gráfica en 3 etapas, que es la de explorar, desaprender y trascender. Y esto nos habla del tiempo que se van a tardar las personas y los equipos en hacer esa transición. Y por otro lado, tenemos un eje en donde lo hemos ubicado como la productividad, porque desde el lado técnico también se puede medir esa productividad, pero ahí también estamos hablando de la emoción, cómo se sienten tus colaboradores y tú cómo te sientes con relación a ese proceso que estás viviendo. ¿Por qué la emoción con la productividad? Porque seguramente están relacionados. En la medida en donde tú estés bien y tus colaboradores estén muy bien, emocionalmente seguro la productividad no se va a ver afectada. Y ojo aquí, hoy en el modelo, llamémoslo así, el teletrabajo, se está trabajando por metas, se está trabajando por objetivos y pueda que muchas personas estén cumpliendo. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué tanto las personas se están impidiéndose o están dejando de manifestar cosas o están sintiendo cosas que aún no sabemos por cumplir? En este proceso, cuando se inicia todo este proceso, entonces es importante que nos acerquemos a las personas y preguntemos. En ocasiones las resistencias se desbloquean básicamente escuchando a las personas. Y yo sé que esto no es solo un proceso para los colaboradores, esto es un proceso para ustedes como líderes de las organizaciones también. Hablando con algunos de nuestros clientes, de cómo ha sido este trascender, de qué ha pasado, qué ha acontecido, muchos de nuestros clientes, líderes de nuestros clientes, han manifestado no saber ahora cómo liderar este proceso. Entonces, César, es que en este proceso como lo estamos manejando, para mí es muy difícil liderar en remoto, a la distancia. Yo estoy sintiendo que como líder estoy siendo un policía de mis colaboradores. No me estoy sintiendo bien y por ende ellos tampoco. No sé cómo hacerlo. Entonces, aquí es importante que te des cuenta que uno es tu proceso y dos son los procesos de las personas que te están siguiendo. Uno de los principales, llamémoslos así, los 3 principales aspectos de las resistencias que se presentan en los cambios tienen que ver con la pirámide del cambio. Entonces son 3 aspectos. Uno, conocimiento, que habla de que a las personas es importante mostrarles cómo pueden hacer ese proceso de cambio. Porque si no lo saben, si no tienen el conocimiento, ese proceso de cambio va a ser muy traumático para las personas. Me explico. Es como si en estos momentos yo estuviera compartiendo esta información en mandarín. ¿Sí? Y si la estuviera compartiendo en mandarín, entonces seguro el actuar de más de uno sería, no, yo no entiendo mandarín, yo no hablo ese idioma y se sale, solo se quedarían los que hablan mandarín. Y ahí se presentaría una resistencia. Entonces, es importante aprender a hablar mandarín para que pues, podamos tener el conocimiento y afrontar este cambio. Pasa igual con estos protocolos y pasa igual con enseñarle a las personas cómo va a ser este proceso, mostrarles la ruta, entregarles el conocimiento. El otro aspecto importante para que genera resistencias altas es algo que tiene que ver con la capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas piensen o sientan que no pueden hacer esto. Y en ese acercamiento en la comunicación es importante. Y en este acompañamiento que estamos sugiriendo, nosotros en este proceso es importante poder acercarnos a la persona. En el momento en que logremos identificar que es porque cree que no puede, podemos acompañarlo. Y una tercera es que tiene que ver con el querer. Las personas pueden saber cómo hacerlo, estar claros de que tienen la capacidad para hacerlo, pero no están interesados. Y entonces ahí es importante entrar a mirar qué es lo que está pasando en ese contrato personal con las personas. ¿Sí? ¿Qué es lo que, por qué está desinteresado, por qué no quiere, aún sabiendo que tiene la capacidad y el conocimiento? En el momento en donde podemos acompañar a las personas emocionalmente empiezan a subir en esa curva. Y es lo que hace que esa experiencia de vuelo tenga la menor cantidad de turbulencias posibles. Hoy nos estamos dando cuenta que hay muchos vuelos que arrancaron en la implementación de los protocolos, pero a muchos les han negado ya esos permisos. O sea que su vuelo ya efectivamente no va a llegar
porque tienen que tomarse un tiempo a organizarse. Y efectivamente, medir el avance desde lo humano. Es vital, es importante, y eso es lo que hace que efectivamente se garantice el éxito del proyecto tanto desde el lado técnico como desde el lado humano. El lado técnico puede estar lo más organizado y estratégicamente posible listo, pero si las personas no están convencidas, va a ser muy difícil. Y esto no es hablando desde un lenguaje desde la imposición, sino hablando desde inspirar como líderes a las personas a que se monten al avión y a que logren tener un vuelo amable, un vuelo ameno y un vuelo efectivamente exitoso, una buena experiencia de vuelo. Tenemos entonces en ese orden de ideas que contarles, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese proceso? Entonces, ¿a través de qué herramientas lo podemos hacer? Entonces, aquí tenemos una socialización acerca de, bueno, ya sabemos qué hacer, cómo hacerlo, bueno, y a través de qué lo vamos a hacer, Zulma. Ok, bueno, gracias, César. Antes de contarles cómo lo vamos a hacer y qué herramientas, quiero recordarles a nuestros pasajeros que una vez lleguemos a nuestro destino, vamos a pasar a una zona de espera para que formulemos las preguntas que nos han generado. Queremos escucharlos, queremos saber cómo les ha ido a ustedes en este tema frente al cambio, qué han sentido, qué se vive en sus empresas, ¿cierto? Y a través de nuestra experiencia de pronto poder resolver algunos interrogantes. Entonces, no se vayan a ir a desconectar, que al final tendremos una sesión de preguntas donde seguramente podemos intercambiar conocimiento. Y también queremos recordarle a nuestros pasajeros que los que no alcanzaron a inscribirse lo pueden hacer en el enlace que aparece aquí y así recibirán a vuelta de correo copia pues de la grabación y de pronto preguntas puntuales que nos puedan realizar sobre sus empresas. Además que bajarnos de un avión en movimiento es bien complicado. Sí, eso también Entonces, es a lo cierto. que aterricemos, nos vamos a reunir en la sala de espera para evaluar cómo nos fue en ese viaje. Gracias. Listo. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Nosotros, pues, a raíz de la contingencia que se está presentando, hemos implementado muchas herramientas virtuales, como la que estamos viendo en este momento, ¿cierto? Y hay muchas herramientas que han venido sacando en el comercio en general para facilitar este tema de la virtualidad a todas, a las empresas, a los colegios, a los estudiantes, a la comunidad en general. Mientras el gobierno nacional y las medidas que se dispongan no lo permitan, el tema se va a realizar de manera virtual. Pero des en cuenta que no es pararse y dictar y decir, imponer, sino hay que involucrar al trabajador. Por eso hoy quisimos hacer esta dinámica del vuelo. Ustedes deben sentirse en un espacio diferente o sus colaboradores se deben sentir en un espacio diferente que no que los saque de esa zona de terror, de miedo y los haga irse a otro lado, pero también adquirir ese conocimiento. Herramientas virtuales como encuestas, cuestionarios, juego de roles, este tipo de socializaciones. Todo esto lo hemos realizado de esta manera. Y en la medida que las disposiciones nos lo han permitido y nos lo vayan permitiendo, también hay que hacer un acompañamiento presencial. En este momento que las empresas se están reactivando, tenemos que estar también allá en las empresas verificando y haciendo inspección de cómo vamos a implementar esos protocolos, cómo llega mi gente a trabajar, que tengo que acompañarla desde que llega hasta que se va, desde que llega para garantizar que cumple con el protocolo, preguntarle cómo está, cómo se siente, ¿cierto? Y cuando termina la jornada, oiga, chévere, hizo un buen trabajo, ahora llévese todo este conocimiento a su casa. Y en la medida también que se permita, pues, ese acompañamiento presencial, irá pues con socializaciones, con
Obviamente no socializaciones grandes, porque recuerden que no podemos hacer socializaciones grandes, pero sí un acompañamiento en el puesto de trabajo, una inspección, dónde debe ir la demarcación, dónde debe ir la señalización que tenemos que implementar. Hay muchas empresas que, por ejemplo, para el lavado de manos establecieron unos horarios y o suena una canción o suena una campana, ¿cierto? Para recordarles, miércoles está la hora y tengo que ir a lavarme las manos. Entonces, son diferentes mecanismos. Busquen que estos mecanismos de aprendizaje o como nosotros hemos logrado eh, hacer que interioricen este conocimiento es a través de la lúdica, de juegos, de que el trabajador se vea involucrado. Hagamos un juego de roles. Hoy usted es el jefe y yo soy el trabajador. Pongámonos en los zapatos del otro y así logramos entender y percibir todo ese conocimiento también. Importantísimo el plan de comunicación, lo que yo les decía anteriormente, no solo es hoy los capacito, miren, estos son los protocolos, léalos, sino cómo llevo ese conocimiento a través del tiempo y cómo se los voy recordando a ellos. Y no solamente lo hago en mi empresa, sino les doy esa comunicación para que se la lleven a casa y que la familia sea quien también la interioriza. Hemos realizado campañas muy chéveres donde quienes le enseñan a los trabajadores son los hijos. Oye, papito, qué rico que tú llegues a casa sano. Uy, ese mensaje mata más de uno. ¿Y cómo puedo hacer que mi papito llegue a sano? Papi, no te olvides de utilizar tus EPPs. Papi, no se te olvide de irte despacio en tu moto. Papi, utiliza los elementos de protección para utilizar la bicicleta. Llegar a concientizar a nuestra familia es otra forma también de llegarle a mis trabajadores. Para un colaborador es muy importante que se tenga en cuenta su familia. Y a veces eso, digamos que en esta época de recesión, suple mucho también el tema económico. El dinero es importante, pero hay que brindarle otras herramientas de bienestar que también le ayuden a consolidar su confianza en las organizaciones. Un empleado que confía en su organización es leal y la lealtad es básica para que nosotros podamos llegar a la productividad. Y adicional a eso, pues venimos implementando diferentes metodologías de comunicación, de capacitación, de trabajo en equipo, que César ya nos cuenta cómo funciona. Sí, rápidamente les vamos a compartir un poco acerca de esta experiencia también, porque nos aproximamos a nuestro destino. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que efectivamente tenemos estrategias de comunicación diseñadas de acuerdo a las necesidades de las empresas. Lo otro es que trabajamos a través de la andragogía y es como nosotros los adultos aprendemos, ¿sí? Ya hoy hay muchas maneras en donde podemos generar muchos aprendizajes, ¿sí? No solo desde una charla magistral, que también es importante, que también aprendemos de ella, pero que efectivamente tenemos la posibilidad de hacerlo de muchas formas. Acudimos también a metodologías que complementan como la gamificación, ¿sí? Que habla de la forma jugada. Y cuando hablamos de la forma jugada no estamos hablando del jugar por jugar, ¿sí? Sino de utilizar el juego como un medio que me permite generar aprendizajes. También tenemos, para complementar todas estas metodologías, temas que tienen que ver con coaching ejecutivo, temas que tienen que ver con alineación de equipos de alto desempeño, temas que tienen que ver con programación neurolingüística. Utilizamos la virtualidad y miramos en la medida de las posibilidades en qué momento estamos trabajando desde la virtualidad, acompañándolos desde la virtualidad, pero también acompañándolos desde momentos presenciales que también son importantes. Y a raíz de todo esto, las empresas como sistema se han visto muy impactadas. Entonces, seguro hoy incluso sus equipos están impactados. Y por eso es importante también prepararnos para hacer esa alineación de equipos en donde los equipos hoy se están viendo como grupos, pero que seguro en la medida en donde van avanzando, en donde empiezan a identificar aspectos como realmente quiénes son como equipo y como organización y generan identidad en sus equipos, los vuelve más fuertes para enfrentar el cambio. En donde también, por ejemplo, identifican cuáles son sus recursos, cuáles son esos valores y principios con los que están preparados para afrontar este cambio. Y efectivamente identificar la meta, para dónde van.
a través de qué estrategia, para efectivamente ser un equipo que se encuentra bien, que está trabajando por el bienestar de todos y que efectivamente es fuerte y va a ser mucho menos traumático para ellos asumir este cambio. Me comentan que ya estamos efectivamente acercándonos a nuestro lugar de destino y lo que queremos decir es gracias y no se nos bajen del avión porque está en movimiento y porque tenemos en la sala de espera de nuestro aeropuerto nuestra sesión de preguntas para evaluar cómo nos fue en este vuelo. Atención, dentro de unos minutos llegaremos a nuestro destino. Les pedimos por favor sentarse derechos, no olvide realizar su registro en el enlace que aparece en la descripción y sonreír. Para nuestra tripulación fue un placer acompañarlos en este viaje. Tan pronto aterricemos, nos reuniremos en la sala del aeropuerto para responder a sus preguntas. Muchas gracias. Bienvenidos. Nos gustaría saber qué preguntas surgieron durante el vuelo. Las puedes escribir en el chat de la sala junto a la ciudad desde la cual nos ves en este momento. Bueno, pues estamos muy contentos de haber llegado a nuestro destino, no tener tantas turbulencias, tener un vuelo que fue ameno y agradable, pero nos gustaría mucho, como ustedes pueden observar en la parte derecha de esta sala, tenemos nuestro chat para que ahí puedan escribirnos preguntas, las que ustedes consideren, podemos responderlas. Nos escriben de varias ciudades también, entonces, ¿desde dónde nos escriben? Y efectivamente, pues estos son unos minuticos, unos 10, 15 minuticos que nos vamos a tomar para hacer esa socialización de preguntas y respuestas. Vamos con esta primera pregunta. ¿Cómo garantizamos que los trabajadores cumplan con los protocolos e informen sus estados de salud? Bueno, es importante establecer inspecciones continuas para verificar el cumplimiento de los protocolos. Debe haber un responsable que le haga seguimiento. Importantísimo que en las empresas no le recarguemos todo el trabajo solo a una persona. Muchos, digamos que la persona ideal para hacer este trabajo es de la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo, junto con el equipo de gestión humana, pero también los jefes debemos acompañar este proceso, ¿cierto? Y no solamente viene el tema de garantizar estando encima de ellos, sino ahí viene la concientización de nuestros colaboradores de que debo hacerlo por mi bien, no porque lo impone la empresa, sino porque sencillamente tengo que cuidarme para cuidar a mis compañeros y a mi familia. A Laura Villarraga Pérez, que nos escribe desde Facebook, le informamos que el enlace se encuentra en la descripción de YouTube o en su comentario también lo vamos a dejar para que pueda recibir los recuerdos o los videos. Vamos con otra pregunta. Invit Technology desde YouTube nos dice, mis trabajadores están en teletrabajo. ¿Qué hacer para concientizar que no sean ácidos a este cambio? Nos escribe desde Pereira. Bueno, ¿qué hacer para que mis colaboradores no sean ácidos frente a este cambio? Entonces, es importante compartir que todos tenemos unas etapas a las que nos vemos involucrados en el proceso de cambio. Y una de esas primeras etapas de los diferentes modelos que hay en las diferentes metodologías del cambio, hay una que habla del modelo ADKAR, ¿sí? Que son 5 etapas en donde ese modelo ADKAR habla sobre el cambio a nivel personal, en donde la primera etapa habla sobre conciencia. Entonces, para que efectivamente las personas no sean ácidas frente al cambio, lo importante ahora es, o lo primero que se debe hacer es generar conciencia. Y generar conciencia parte de generar algunos espacios de conversación para determinar por qué es importante cambiar. ¿Qué pasa si no cambiamos? Y seguro a través de preguntar por qué es importante cambiar, qué pasa si no cambiamos, para dónde vamos, ¿sí?
se va a generar conciencia y efectivamente va a hacer que las personas se dispongan para ir a la segunda etapa, que es la etapa de deseo, que es cuando se genera compromiso. Así es importante que cambiemos, porque es que si no avanzamos con esto, entonces, ¿qué va a ser del bienestar de todos? Ah, ok, se hace ese contrato a nivel personal, porque el deseo solo se genera en uno, para poder, luego de esa apertura, entregar el conocimiento a nuestros colaboradores, entregarles ese conocimiento de cómo va a ser el cambio, para luego de que ese conocimiento lo reciban, vayan a la etapa de habilidad, que es a través de la práctica desarrollar lo nuevo que hay que hacer y finalmente hacer una etapa de refuerzo. ¿Sí? Pero la manera de concientizar y de hacer que los colaboradores no estén tan ácidos es generar conciencia. ¿Sí? Trabajemos a través de conversaciones y miremos qué pasa si no lo hacemos. Y contémosles cuál es la naturaleza del cambio. No es porque yo quiera, sino es porque hoy nos encontramos expuestos a muchas cosas en este cambio. Sí, César, para ese tema de la conciencia y una vez se empiezan a vivir esas etapas que tú mencionaste, es importante que ellos se sientan acompañados. Muchos están muy ácidos al cambio porque también se sienten frustrados, se sienten solos. Entonces, debemos acompañarlos en el proceso, una llamadita diaria, un mensaje, cómo se siente, cómo está su familia. No dejemos a los teletrabajadores solos. El hecho de que estén en su casa, se los repito nuevamente, no quiere decir que no deba estar pendiente de ellos. Es importantísimo ese tema del acompañamiento para que ellos empiecen también a dejar esos miedos, a flexibilizarse y a aceptar todo este conocimiento y empezar en las etapas que mencionó César. Sí, para complementar un poco, porque me parece súper importante decirlo, Zulma, completamente de acuerdo. Algunos de nuestros clientes, por ejemplo, están generando espacios, por decir algo, el café de las 5 de la tarde, en donde la invitación es a que cada colaborador haga su café en su casa y se encuentran en un espacio virtual a hablar de cosas que no tengan que ver con el trabajo. ¿Sí? De cómo están las clases con sus hijos, de cuál va a ser el paseo que van a hacer, de cómo se sienten. ¿Sí? Y eso hace que efectivamente esa brecha conversacional sea mucho más pequeña. Daniel Alejandro Verdugo Díaz, desde Ibagué, nos pregunta, uno de los grandes retos sería los protocolos de bioseguridad en la educación superior. ¿Cómo minimizar la deserción de estudiantes y que se sientan seguros de volver a la presencialidad? Bueno, curiosamente lo que hemos encontrado es que los estudiantes universitarios están incluso que vuelven a sus universidades porque extrañan ese vínculo social, se sienten más seguros en el tema presencial. Pero yo generaría desde ya campañas donde empiece a socializar con ellos todos estos protocolos, porque lo que yo les decía en algún momento, es difícil implementarlo con mis colaboradores y mi cliente interno. Ahora es mucho más difícil por concientizar a una comunidad educativa y más una comunidad universitaria que es la mayoría son jóvenes, rebeldes, van en contra de las reglas, de las normas. Entonces, desde ya hay que empezar a socializarles a ellos que esta cambio y que el éxito de su retorno a las universidades depende de qué tan juiciosos son y que el hecho de que un solo estudiante me llegue enfermo a mí a la universidad genera un riesgo de contagio para mis trabajadores y para la comunidad estudiantil en general. Ese es un reto grande que se le viene al país en el momento en que decidan abrir entidades educativas, porque no solamente tengo que controlarme internamente, sino tengo que llegar a ellos con este tipo de concientización. Y la manera de hacerlo en este momento es desde ya empezar a generar conciencia en ellos de la importancia de su cuidado. De su cuidado depende la salud de su familia, de su comunidad y que en el menor tiempo posible podamos volver a establecer nuestra vida social y volver a las universidades. Por eso, pues, estamos tan demorados, ¿sí? O el gobierno nacional está tan demorado. Las universidades y los estudiantes están pidiendo a gritos volver,
pero si no hay unos protocolos establecidos, seguramente van a ser más drásticos. Ya sabemos que los están diseñando, ya muchas universidades las están trabajando internamente, adecuando instalaciones, mirando cómo van a manejar las clases, pero debemos desde ya también empezar a generar cultura en los estudiantes. Aprovechemos que aún estamos dictando clases y empecemos a generar ese tipo de campañas. Y chévere, preguntémosle a ellos, venga, ¿usted qué propone para que se implementen eso? Porque es que es lo que les digo, el comportamiento y la resistencia a ellos de adaptar las normas es mucho más fuerte. Sigue, Cata. Laura Cuellar desde Bogotá. La andragogía es una técnica favorable para capacitar a los adultos. Sin embargo, en labores de teletrabajo, ¿qué herramientas digitales nos recomiendan utilizar? Bueno, con relación a la andragogía, ¿sí? Depende de lo que vayas o de lo que quieras enseñar, ¿sí? Del aprendizaje que desees generar. Con relación a la andragogía básicamente, en términos muy simples, tiene que ver con que ya es necesario que las personas practiquen, de que ese conocimiento que tú les das les permita practicarlos para garantizar que interiorizan ese nuevo rumbo. Entonces, nos hemos encontrado, por ejemplo, con que podemos identificar algunas herramientas como, por ejemplo, lo decía hace un momento, la gamificación. Cómo genero un tablero para la implementación de los hábitos, ¿sí? En donde estoy involucrando a todas las personas, como lo hicimos, por ejemplo, ahora, en una metáfora, en donde día a día, durante un número determinado de días, las personas pueden ir jugando en ese tablero y dándose cuenta que han aprendido a desarrollar, implementar, a hacer algo nuevo. En términos digitales, tenemos muchísimas opciones porque cada día hay muchísimas más aplicaciones que nos permiten poder navegar, interactuar, jugar, ¿sí? Y también lo otro es que existe la posibilidad, obviamente, acudiendo a temas, por ejemplo, presupuestales, de poder diseñar, por ejemplo, desde la gamificación algunas herramientas que nos permitan lograr que se genere algún aprendizaje específico para nuestros colaboradores. En términos generales, yo que recomiendo, uno, de acuerdo a lo que vayan a enseñar, si en este caso estamos hablando de protocolos, son los protocolos, es importante que todos estén involucrados en una misma dinámica, en un mismo lenguaje, y que pues efectivamente sientan que están avanzando en el momento de enfrentar un reto. Las técnicas, pues efectivamente desde lo virtual tenemos muchas herramientas, efectivamente desde la casa también podemos generar algunas cosas que nos puedan servir y el tema de la comunicación es vital. La comunicación debe ser transversal a todo lo que tú estás implementando con los colaboradores en tu organización. Tecnológicamente hablando, también podemos utilizar estas plataformas de socialización. Google está manejando ahorita Teams, Meet, muchos nos conectamos por Zoom, por nuestros WhatsApp a través del tema de los videos, ¿cierto? Pero también encontramos en la red, y lo que decía César también es dependiendo del presupuesto o el alcance que le quieran dar las empresas, algunas herramientas que nos permiten diseñar videos, ¿cierto? Tenemos Geniali, es una herramienta, hasta cierto punto trabaja gratuito y después ya hay que entrar a hacer los pagos para que deje manejar ciertas herramientas, pero yo allí puedo manejar presentaciones interactivas, puedo manejar videos, lo mismo hay otra que se llama Canvas, ¿cierto? Está algo para trabajar el tema como de encuestas que es Kahoot, ¿cierto? O Mentimeter. O Mentimeter también nos ayuda a eso. Entre más interactiva tú hagas la presentación, va a ser más fácil tanto que los trabajadores se conecten con gusto y no digan, ay no, qué pereza, capacitación otra vez. No, chévere, es una hora en la que yo me disperso, cambio de ambiente, cámbiale, hazle el juego de roles, no lo ubique siempre en la oficina o en su casa, sino cambia, trata que desde que llega le cambie la mentalidad y se cambie del ambiente monótono a algo divertido y diferente para que adquiera ese conocimiento. Laura. Hay que de pronto
cacharrearle a estas herramientas, pero una vez las aprendemos a manejar son muy fáciles tanto para nosotros como para ellos y hacen el tema diferente. Para Laura, ya para finalizar, el tema de la creatividad aquí es vital y es Sí. que te lo sueñes, ¿sí? Es que te sueñes a qué quieres inspirar o cómo quieres involucrar a las personas que están contigo en ese aprendizaje. En el momento en donde ese nivel de creatividad sea alto y ese nivel de involucramiento de las personas sea alto, estás garantizando que te compren la idea y que trabajen en equipo contigo. Freddy Alejandro Díaz. CIM Estructura SAS, ubicada en Bogotá. Los protocolos han generado una reducción de horarios de trabajo. Los trabajadores están preocupados al no contar con horas extras y esto afecta a su economía. ¿Cómo podemos ayudar a los trabajadores para que puedan dejar esta preocupación económica que los está afectando? Bueno, les comentaba yo anteriormente que hay que hacer, hay muchos beneficios que yo le puedo dar a mis trabajadores y que no solamente es el tema salarial, el tema económico, ¿cierto? Ya viene una compensación de beneficios. Obviamente, en este momento, muchos estamos pensando en el tema económico y es nuestra gran preocupación. Nos comentaba Freddy que trabaja en una empresa del sector construcción, es decir, que estuvo cerrada por más de mes y medio, ¿cierto? Y esto genera preocupación y lo principal que quieren llegar mis trabajadores es a estabilizarse. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que este tema económico nos está afectando a todos, pero también tenemos que transmitirles a ellos la tranquilidad de que si hacemos bien las cosas, nuestro trabajo va a seguirse manteniendo y vamos a poder reactivarnos económicamente de una manera eficiente, ¿sí? Si yo empiezo desmotivado, no cumplo con los protocolos, llego de mal genio, no rindo de la misma manera, pues no solo mi colaborador se va a ver afectado, sino todo el grupo organizacional. Entonces, aquí hay que entrarle a concientizar. Mire, yo sé que en esta área el tema de las horas extras es vital porque es como muchos compensan sus gastos, pero en este momento no es un tema ni siquiera solo de tu empresa, Freddy, es un tema a nivel nacional y es un tema a nivel mundial. Y tenemos que empezar a buscar cómo compenso esa falta económica con un tema de bienestar y de seguridad. Entonces, hay que empezar a mirar cómo puedes compensar con otro tipo de beneficios. Lo que yo te decía, que las campañas no solo lleguen a los trabajadores, sino involucran a su familia. De pronto, más adelante, cuando ya las cosas estén estabilizadas, poder mirar un acompañamiento, un tema de bienestar. Pero mientras ahora ellos estén, hazlos sentir tranquilos, seguros y que ellos se comprometan también con hacer bien las cosas para que el tema empiece a reactivarse de una manera segura. Maritza Barahona Ortiz pregunta, ¿cómo se llama el modelo? Yo creo que se está refiriendo al modelo de cambio, ¿sí? El modelo de cambio se llama ADKAR, A-D-K-A-R. Sus siglas están en inglés, entonces cada letra representa efectivamente una etapa de cambio. Entonces la primera es conocimiento, deseo, la segunda es deseo, la primera es conciencia, la segunda es deseo, la tercera es conocimiento, la cuarta es habilidad y la quinta es refuerzo. ADKAR, modelo ADKAR, es un modelo individual de cambio. Como última pregunta tenemos, ¿qué pasa si un trabajador incumple con los protocolos? Bueno, lo podemos ver desde dos puntos de vista. El primero es el tema legal. Los protocolos son de carácter obligatorio, tanto para las empresas como para los trabajadores. Y como yo les decía, deben ir ligados con mis sistemas de gestión. Entonces, debe ir ligado con seguridad y salud en el trabajo y debe ir ligado con mi reglamento interno de trabajo.
y allí en estos está establecido que cualquier falta a los procedimientos que implemente la compañía, pues tienen una sanción. Pero no solamente tenemos que pensar en la sanción, sino también tenemos que verlo desde el punto de vista humano y del trabajo en equipo, César. Sí, efectivamente es importante darnos cuenta que si esa conciencia de cambio no se ha generado, estamos más expuestos a que las personas no lo tomen con el nivel de importancia que se requiere. Sí, y eso nos va a llevar, pues efectivamente, a estar expuestos, uno, a que si yo soy la persona, yo soy ese actor del cambio que no está asumiendo esto con conciencia, pues me puedo contaminar, puedo adquirir la enfermedad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también estoy exponiendo a mis compañeros. Sí, estoy exponiendo a mis compañeros y estoy exponiendo a la sociedad. Entonces, esto es un tema que definitivamente tiene que ir acompañado desde ese lado técnico y desde ese lado humano, porque sin conciencia seguramente no va a ser exitosa pues la implementación, ¿sí? Eh, y porque es importante que nos demos cuenta que hoy más que nunca el cambio nos está llamando a ser solidarios entre todos, ¿sí? A trabajar desde ese ámbito colaborativo. Bueno, ahora sí, lamentablemente finalizó nuestro tiempo de vuelo. Sabemos que quedaron preguntas pendientes, pero vamos a dejar nuestros contactos para que ustedes nos puedan escribir, ya sea a través de las líneas telefónicas por WhatsApp que están viendo en pantalla, ingresar a nuestras páginas web o a los correos que aparecen en la pantalla para que nosotros podamos continuar resolviendo esas dudas o inquietudes que surgen a través de la implementación de todos los protocolos. Entonces dejamos nuestros datos para que nos escriban. En ciertos tratamos de resolver a través de estos contactos las inquietudes puntuales que tengan nuestros participantes, nuestros clientes. También pueden conocer nuestros servicios, nuestra experiencia y estamos atentos a pues apoyarlos en todo este proceso de gestión del cambio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos en este vuelo maravilloso donde pudimos compartir nuestro conocimiento, que es uno de nuestros objetivos organizacionales. A la tripulación, muchas gracias. César, muchas gracias por tu acompañamiento y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. A vuelta de los correos de inscripción van a recibir el link para que puedan ver copia de esta grabación. Feliz noche Muchísimas y Dios los gracias a bendiga. todos y que Dios los bendiga. Y efectivamente, Zulma, gracias a la tripulación, detrás de cámaras o detrás de esto hay un equipo de personas que están haciendo posible que nosotros solo estemos al frente de ustedes, acompañándolos y centrando toda la atención en ustedes. Muchas gracias por este espacio y continuamos, pues esperamos poder acompañarlos en muchos otros vuelos. Que estén muy bien. Gracias por volar con Conesic y consultores experienciales. Esperamos poder acompañarlos en sus próximos vuelos.